Bueno, convocamos esta conferencia de prensa desde el FUD, el Frente de Unidad Docente Bonaerense, en este caso del distrito de Campana, como lo estamos haciendo en cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires, para hacer una denuncia pública, digamos, pero además para informar la situación en la que estamos a nivel nacional en este contexto de desinversión en la educación pública. En ese sentido, queremos mencionar algunas de las problemáticas que esto genera, que no solo tienen que ver con un problema local, sino sobre todo con un problema a nivel nacional, y esto también lo hacemos en solidaridad con el resto de las provincias del país, que quizás estén pasando situaciones mucho más difíciles de las que pasamos en Campana y de las que pasamos en la provincia de Buenos Aires. Y esto tiene que ver, primero, con el recorte presupuestario que repercute no solo en temas salariales, sino también en infraestructura, en el servicio de los comedores de las escuelas, en la posibilidad de sostener las cajas previsionales en cada una de las provincias, que en algunas provincias que tienen mayores recursos, como es el caso de la provincia de Buenos Aires, se pueden sostener, pero en otros casos la situación se vuelve cada vez más complicada y cada vez más difícil de sostener. Las obras públicas de las escuelas han quedado inconclusas, abandonadas, lo cual lleva a un deterioro de esas obras que quedan prometedoras y hoy están totalmente abandonadas y se están destruyendo, y sobre todo también aquellas escuelas o materiales que no han sido reparados o que no van a ser reparados porque no hay recursos. Y eso pone en riesgo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Sencillamente esto, y tan importante como lo estamos diciendo, y creemos que tiene que ver justamente con un intento, o el trasfondo de esta desinversión no es otra cosa que el intento de destrucción de la educación pública. Como gremios docentes, con las compañeras de UDOGBA, de FEB y en este caso de SUTEBA, queríamos hacer esta conferencia de prensa para poner en palabra la realidad de las escuelas en todo el país y solidarizarnos además desde esta provincia que quizás no pasa las necesidades que sí pasan en otras provincias a nivel educativo, pero que está llevando a una situación grave y muy alarmante, y que la sociedad toda debe conocer, y que llamamos al resto de la comunidad educativa, a los padres, a nuestros alumnos, por supuesto, a ponerse en conocimiento de lo que está pasando en todo el país con la escuela pública, que tan importante es, para que estén no solo al tanto de la situación, sino también para que tomen un posicionamiento de este lado, del lado de la defensa de la educación pública. Bueno, como dijo el compañero, esto es una medida que surge por medio del FUD. Nosotros participamos y somos parte de una unión de sindicatos docentes en esta provincia de Buenos Aires. La realidad es que la realidad económica y social se ve reflejada muy directamente en las escuelas. La escuela es como un termómetro en donde nosotros podemos observar cómo vienen nuestros alumnos, cómo están los padres, cuál es la realidad que se da en la familia, ¿sí? Se vuelca en la escuela y es el lugar en el que más directamente lo podemos observar. Lamentablemente, sí hay otras provincias que están en una situación que es mucho más complicada, sí, lamentable. Y bueno, nosotros, por la política de nuestro gobernador lleva a que hay muchas de las cuestiones que se van subsanando o se van, dentro de todo, tratando de contener, pero lamentablemente no se puede contener cuando ya el avasallamiento es enorme y son muchas las aristas por las cuales venimos peleando. Nosotros este año, por el tema de sueldo directamente, hemos arrancado con una quita del poder adquisitivo directamente cuando el FONID, que es una de las partidas presupuestarias que se destinaba y iba directo al sueldo de los docentes, se quitó, ¿sí? Entonces, así como eso, si a eso le sumamos todas las acciones políticas nacionales que se vienen dando, que tiene que ver con el aumento de los servicios, el transporte,
la verdad que el poder adquisitivo se ve cada vez más chico. Entonces, eso se traduce también en menos consumo. Es toda una rueda, digamos. Esto es todo un círculo que va generando daño en todos. Y muchas veces también tenemos que ver que el docente ahora, muchos de los docentes ahora se convirtieron en sostén de familia, porque muchas de nuestras compañeras o nuestros compañeros tenían sus parejas que trabajaban en empresas. Nosotros estamos en una localidad en la que la actividad fabril es enorme y lamentablemente vemos reflejado directo muchas de las decisiones que van con quita de sueldo, con suspensiones, con echar, hay gente que ha tenido que arreglar, y todo eso ha generado que muchos de nuestros docentes han tenido que salir a hacer frente al mantener los gastos necesarios en una familia. La política provincial nuestra nos apoya en un montón de situaciones y por eso tenemos dentro de lo que se está viviendo en la nación el beneficio de sostener algunas de las situaciones económicas que otras provincias están sufriendo. Pero como bien dijo el compañero, hay que solidarizarse porque hoy les pasa a ellos, pero la verdad es que la provincia no va a poder sostener por siempre este tipo de situaciones. Entonces hay que empezar a tomar medidas en conjunto. Creo que cuando suceden este tipo de cosas la clave es la unión. Nosotros venimos trabajando ya desde hace mucho tiempo en el FUD y creo que en este momento trabajar en conjunto, más allá de que cada uno de los sindicatos tenga su impronta o su forma de llevar adelante los reclamos y las luchas, tenemos en común un montón de situaciones que tenemos que luchar juntos. Entonces era necesario esto también de poner en palabras, como dijo el compañero, lo que la gente no conoce también y nosotros vivimos en las escuelas. Las partidas presupuestarias van directo al bolsillo, a la calidad y al lugar en el que nosotros habitamos y habitan nuestros hijos que concurren a las escuelas públicas. ¿Sí? La cuestión de infraestructura no es una cuestión menor y lamentablemente son situaciones que van a ir quedando, obras que van a ir quedando y que van a ir deteriorando la situación en donde se habita, ¿sí? El lugar en donde se habita. Así que era necesario justamente esto, poder tenerlos a ustedes para abrir esta discusión también al resto de la población. Bueno, buenas tardes. Simplemente decir que apoyamos desde nuestro gremio las palabras y bueno, y agradecemos la convocatoria porque es necesario, como dicen ellos, solidarizarnos con todas las provincias y con el país entero, porque más allá de que nosotros todavía no estamos pasando, pero bueno, como decís, no es cuestión de tiempo que nos llegue a pasar también lo que pasa en otras provincias. El deterioro tan grande que hay en la educación pública, ¿sí? Como decían, que se traduce en infraestructura, en el comedor, en todo sentido y sobre todo en el deterioro del sueldo de los docentes. Creo que es fundamental, no hay nada más que para decir, que acompañamos y creo que sobre todo esto, en pensar medidas para trabajar de forma unida, para pensar de acá en adelante qué podemos hacer y que no solamente nos quedemos con la palabra, porque si no nos movilizamos, si no hacemos, si no pensamos en qué podemos hacer para solucionar, con la palabra no vamos a llegar a nada. Creo que es fundamental involucrar a toda la población, que los padres y los alumnos, los padres y alumnos que nosotros tenemos en las escuelas públicas, sí, ya conocen esta situación, porque la atraviesan todos los días, pero también es fundamental que lo conozcan todos y que acompañen todos, porque es cuestión de tiempo que le toque el del costado, ¿sí? Escuelas públicas, privadas, todo tipo de organización tiene que estar acompañando. Bueno, creo que lo que han dicho, expresado las palabras de los compañeros, resume todo lo que está pasando en la realidad. Quería preguntarles si, como sindicatos, miembros del Frente, tienen pensado ante esta situación, que parece que ya no puede ir más lejos,
evidentemente no pueden manejo, y tienen pensado medidas concretas de fuerza. Sí. Para responder esto, Esteban, la realidad es que nosotros estamos trabajando en medidas a nivel nacional. Nosotros somos parte, o las compañeras como parte de la CGT, nosotros como parte de la CTA y en este caso como una entidad madre que es la CETERA, tenemos mandato de estar a disposición en la provincia de Buenos Aires para todas las acciones que se hagan a nivel nacional. El problema es que esta situación que vive la provincia de Buenos Aires a nosotros nos da cierta espalda para decir, bueno, estamos a disposición, estamos en condiciones de parar si hay que parar, de movilizar si hay que movilizar, pero hay compañeros en el resto del país, y por eso se hace muy difícil la convocatoria a un paro nacional, hay compañeros que tienen la presión de llevar la comida a su casa. Cuando digo la presión de llevar la comida a su casa, estoy hablando de que de 10 provincias que quedaban sin el presentismo docentes, hoy solo quedan 3. El resto tuvieron que pasar por esa situación. Hoy esas provincias tienen presentismo docente impuesto. Si paran, se les va parte de su sueldo. Ya han perdido parte de su sueldo porque hay que aclarar que el FONIT para nosotros representaba alrededor de 30.000 pesos, pero para otras provincias el porcentaje es mayor y han perdido en sueldos que son mucho menores al de la provincia de Buenos Aires un porcentaje del sueldo mucho más alto, incluso casi cuarto de sueldo en algunas provincias. Si a eso le sumamos que además van a perder el sueldo por no asistir a clases o por hacer un paro, estamos hablando que ese grupo de compañeros que haga el paro no va a tener para solventar el costo diario de llevar la comida a su casa. Esa presión que tienen los compañeros y las compañeras en el resto de las provincias es lo que está limitando la posibilidad de convocar a un paro nacional. Nosotros estamos dispuestos, nosotros en la provincia tenemos espalda para un paro nacional, el resto de las provincias no lo tienen. Entonces, esa es una dificultad, pero está planteado, está pensado y es lo que se viene trabajando con compañeros y compañeras de todo el país, la posibilidad de un paro nacional. Y es más, estamos hablando y estamos tratando de organizar una gran marcha federal educativa. Esa gran marcha federal educativa que va a abarcar no solo a los compañeros y compañeras de inicial, de primaria, de secundaria, sino a los universitarios, que hoy tienen un respaldo que es lo que pasó hoy en el Senadores, pero no sabemos qué va a pasar si Milei les va a vetar ese beneficio que hoy lograron en los Senadores. Hay una situación de crisis en la educación pública que es muy grave, muy grande, y esa es una de las cuestiones. Entonces, para responderte, Esteban, esto, paros nacionales es lo que necesitamos y es lo que estamos planteando, y para que sea abarcativo a todas las provincias, y por supuesto el tema de preparar esa gran marcha federal educativa es un poco lo que se viene planteando. Y por otro lado, para finalizar esto también, nosotros hemos perdido o está en situación de haberse perdido el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es producto de una gran lucha. La memoria de lucha de los docentes está activa. Nosotros creemos que estamos en condiciones de poder recuperar de la misma manera que lo logramos en aquellos años 90 con la carpa blanca, con la lucha docente, con los ayunos, volver a recuperar esa mística de lucha para recuperar los derechos que se están avasallando y que se están perdiendo. ¿Están las condiciones dadas como para volver con una carpa blanca? Yo creo que en estas situaciones no, porque nosotros necesitamos, la carpa blanca fue sostenida en su momento históricamente no solo por docentes, sino por una comunidad en general que apoyó a los docentes en esa situación. Hoy hay un montón de compañeros y compañeras, no solo docentes, sino de la ciudadanía en general, que está teniendo mucho miedo y que tiene que ver con la fuerte represión que hay en las calles a través de cada vez que se sale a movilizar. Si le pegaron como le pegaron las últimas semanas a los jubilados, si gasearon la cara de una niña, como pasó ayer, ¿qué podemos esperar nosotros? ¿Qué puede esperar una familia que pueda llegar a acompañar una carpa docente? Digamos? La verdad, hoy es esta situación, pero no se descarta, porque la verdad es que a medida que las cosas van empeorando, también es cierto que el miedo se va perdiendo y que este pueblo tiene un espíritu de resistencia y de lucha que en algún momento va a ser importante en la resolución de estas situaciones. ¿Crees que una masiva marcha como fue la última universitaria, donde se pegaron muchos estudiantes y organizaciones, puede llegar a tener una fuerza y evitar un protocolo como el que se mencionó ayer? Generalmente es lo que sucede y por eso es importante no separar las luchas, ¿no? Por eso es importante no pelear sueltos o solos.
que es lo que le sucedió la semana pasada a los jubilados, y a pesar de que ayer fueron acompañados por muchos de nosotros y por otros gremios, terminó así. Pero hubiera sido peor la represión también, como lo fue las semanas anteriores y como suele suceder cada vez que un sector sale solo a la calle. Entonces, se ha visto también que cuando las movilizaciones son masivas, son multitudinarias, cuando salimos todos y todas a la calle, el protocolo no funciona, digamos, no hay forma. Sí sucede lo que sucede como excusa, ¿no? Una vez que se desarman las movilizaciones, aparece la cacería de la policía y de la gendarmería de Patricia Bullrich, pero cuando uno está suelto. La realidad es que también tenemos que aprender, como no hemos olvidado, ayer hablábamos con los compañeros y las compañeras cuando movilizamos, que veníamos nosotros de experiencias de movilizaciones que eran, si bien de reclamo, también tenían una mística de alegría, ¿no? De decir, bueno, salimos con los compañeros, marchamos, cantamos, volvemos, y ahora es tensión todo el tiempo. Es tensión, es cuidarnos, es volver a recuperar algo también que tenía que ver con otra época más oscura de la Argentina, donde vamos todos juntos, no salimos de las columnas, estamos en un cordón, nos volvemos todos juntos, nos cuidamos uno a otro porque sabemos que el que queda suelto puede ser cazado por la policía. Esto es así y es lo que hemos visto en las últimas movilizaciones. Hablaban recién de lo que es que las familias se puedan enterar de esta situación. ¿Cómo es el acompañamiento a nivel local de los docentes y de las familias? La realidad es que la particularidad de Campana es que muchas veces este tipo de cuestiones no se acompañan, ¿sí? Nosotros hemos tenido años atrás, también hemos colocado una carpa en frente de la municipalidad, sostuvimos durante mucho tiempo esa carpa y vimos un acompañamiento en ese momento. Hoy la realidad es otra. Y la ciudadanía, al menos acá en nuestra localidad, no suele ser muy de sumarse, pero justamente muchas veces lo que falla es la falta de comunicación. Entonces, por eso es importante que la gente sepa y que entienda cuál es la realidad que se está viviendo. Obviamente que nosotros no les vamos a ir a aclarar cuál es la situación que ellos viven en sus casas, porque la viven, ¿sí? Pero sí entender que en este tipo de situación tan compleja, el análisis también tiene que ser bastante más holístico, más complejo, ¿sí? Y hay que analizar todas las aristas y todas las situaciones y de conflicto que están abiertas y que llevan entre todos a tener todos problemas a la vez, ¿sí? Entonces, muchas veces hay que acompañar a esto, que el padre, la madre, el alumnado sepa por lo que se está pasando, cuáles son las luchas que están abiertas, de qué maneras estamos planteando nosotros también acompañar las luchas de los demás, ¿sí? Esto de mostrar solidaridad es fundamental, ¿sí? Es como dijo compañero, las luchas no se ganan si uno las pelea solo. Entonces es fundamental que el padre que trabaja en otra empresa también sepa que nosotros como docentes también nos solidarizamos con su problema. Que entienda que no está solo también él, que nosotros que si bien estamos dentro de la escuela y contenemos a sus hijos y estamos todos los días presentes y intentamos de que coman la escuela, de que aprendan la escuela, nosotros también pasamos por nuestras luchas, ¿sí? Entonces, poner en voz y poner en palabras lo que no se visualiza fácilmente es necesario en este momento. Este problema... Entiendo que esta conferencia tiene que ver, está en el marco de otras conferencias que están sucediendo hoy. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención y me parece que está bueno resaltar es el tema del impuesto a las ganancias, ¿no? Recalcando que el salario no es una ganancia, no debe pagar impuestos. Sí, se está llevando, en este momento se impuso una medida legal que está vigente, que frena momentáneamente, lo que pasa es que no es algo fijo, ya no tiene una sentencia firme como para decir sí, a partir de ahora los docentes quedamos exceptuados de estar teniendo el descuento del impuesto a las ganancias, ¿sí? De estar alcanzados por el impuesto a las ganancias. Entonces estamos viendo compañeros que antes no percibían descuentos por el impuesto a las ganancias que estuvieron durante estos meses recibiendo descuentos también. Entonces, todo va a lo mismo. Si nosotros recibimos un impuesto a las ganancias, que impuesto mal llamado a las ganancias, también nos descuentan, el poder adquisitivo es cada vez menor, ¿sí? Cada vez se va achicando el bolsillo más.
Entonces, la idea obviamente es seguir luchando para que esto tenga una solución firme y que realmente quedemos exceptuados de ese bendito impuesto a las ganancias, mal llamado impuesto Que a las es otro ganancias. más de los puntos que deteriora el sueldo. Nos sacan el incentivo al docente. No tenemos aumento, sigue la inflación y encima tenemos ahora el impuesto a las ganancias, que si bien, como dice ella, se hizo un punto a favor, porque bueno, salió positivo para que se frene, pero no se frena del todo hasta que no esté dictada una sentencia. De esta forma, los descuentos van a seguir de la misma, hasta que bueno, nosotros otra vez sigamos luchando para que esto se haga una sentencia firme. Si no, es algo imposible y se va a seguir deteriorando el sueldo y deteriorando toda la situación donde no hay forma de ayudar. Este problema presupuestario que aclararon que afecta ya a la práctica misma cotidiana de la docencia, ¿no? Y de dar clases, en Campana ya se está manifestando en forma concreta, ya está pasando de que ha mermado la calidad de la educación producto de la falta de presupuesto. Sí, se observa. Se observa porque tenemos estudiantes, familias que medianamente antes te podían cooperar o acompañar de alguna forma, no pueden. Cada vez tenemos más chicos que necesitan de un alimento que no tenemos porque no recibimos las mismas cantidades de alimentos que antes. Cada vez son menos las partidas presupuestarias para alimentos, para infraestructura. Los cargos docentes, no tenemos recursos humanos. Entonces, todo impacta en lo que es un deterioro de calidad, no solamente del sueldo, porque acá no estamos hablando solamente del sueldo, que es fundamental, sino que es todo un conjunto que te deteriora la educación. Yo quería aportar una cosa más. Nosotros, en cada una de las reuniones que tenemos con nuestros compañeros delegados, que hemos tenido desde el último año hasta esta parte, con las asambleas de afiliados, con los delegados y demás, nosotros venimos acostumbrados los últimos años a una reunión de delegados a discutir algunas cuestiones y discutir un salario que siempre era por encima de la inflación. Y la discusión era esa. Tratamos de cambiar esa discusión porque hoy la discusión y la problemática es otra. En la realidad es cierto que la plata no alcanza, que es un problema el tema del sueldo, pero nosotros la discusión que estamos dando con nuestros compañeros y compañeras hoy es que hoy lo que está en discusión no es el sueldo en sí mismo, sino la propia fuente de trabajo de cada uno de nosotros. Es decir, hoy lo que está en juego es la educación pública, y con la educación pública, por lo menos la educación pública tal cual la conocemos hasta hoy, y en función de esa educación pública tal cual la conocemos hasta hoy, lo que está en juego son los puestos de trabajo. Es esto, porque si nosotros entendemos que en el primer intento que hizo Milei con la ley bases, que era plantear que a partir del cuarto grado de primaria los alumnos tenían la opción de elegir si iban a una educación presencial o virtual, está claro que eso, con las plataformas educativas, lo que va a dejar es a miles y miles de compañeros y de trabajadores afuera del sistema formal educativo. Nosotros entendemos que ese es el problema real, que la desinversión apunta a la destrucción real de la educación pública. No es solamente el déficit cero, ¿sí?, que es lo que plantea el gobierno. El déficit cero es una excusa, pero el objetivo es lo mismo que pasa en Aerolíneas Argentinas, es lo mismo que pasa en YPF, es lo mismo que pasa en los trenes, es desinversión para destruir, para privatizar y para que eso no siga siendo como era. Tal cual, nosotros planteamos justamente todo lo contrario. Nosotros creemos, pero no solo como lo decimos nosotros, sino como lo plantea la ONU, que la educación es un derecho humano. Y para nosotros sostenemos eso firmemente, que es un derecho social, es un derecho humano y no un servicio. Además, el concepto de servicio esencial en este contexto es una burla. Es decir, cuando esta desinversión que apunta a su destrucción y a la vez te plantean como si fuera algo bueno declarar a la educación como un servicio esencial. La realidad es que es más una cuestión de palabras, es una cuestión de cercenar el derecho y la libertad nuestra de poder manifestarnos y de poder hacer paros justamente, porque nos van a plantear guardias en las escuelas como le plantean a cada persona que tiene y es parte de un servicio esencial, pero más allá de eso está en discusión esto, ¿no? Es decir, es correr del eje a la educación pública como un derecho humano, como un derecho social. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.